Vamos a pedirle a Dios que el día de hoy nos enseñe su palabra, porque el día de hoy va a hablar Dios, no voy a ser yo, va a ser Dios hablando a través de mí y asimismo que renueve nuestros corazones. Amén. Amén. Muy bien, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Bendito Dios, te doy las gracias, mi Dios, por este tiempo que tú has permitido llegar y asimismo también aprender de tu palabra, mi Dios. Que el día de hoy se ha revelado tu espíritu también y asimismo tu enseñanza, porque tú eres el gran maestro que en cada momento nos enseñas y no nos dejas solos, Señor. Sabemos, Señor, que la gran escuela, mi Dios, es la que ahora estamos viviendo y ahora tú, Señor, nos vas a enseñar a través de tu palabra. Señor, bendice también a mis hermanos, a los pastores, a cada uno de los integrantes que conforman este cuerpo de iglesia. Anhelamos, Señor, que tu presencia, Señor, esté en nuestros corazones. Y asimismo, que tu palabra sea bendecida, Señor, y que tú hables a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Muy bien, el día de hoy, como tema de hoy, vamos a hablar acerca de la libertad. Obviamente es el mes en el cual estamos hablando de la libertad, pero la primera libertad, la más importante, es la que Cristo Jesús nos ha dado. Y de esa manera también, qué alegría, por ejemplo, aquellos que han caído a los separos, que hemos caído. ¿Qué pasa cuando te sacan? ¿Te sientes bien, ¿no? Te sientes alegre. Pues es feo estar ahí, es feo el trato, aunque solamente se le llaman 36 horas, pero en realidad el trato no es como tal como estar aquí, que aunque son 6 mesecitos, pero es un trato donde Dios te va moldeando. En ese momento es un momento que a nadie le gusta. Entonces, pues hablando acerca de la libertad, pues el día de hoy pues vamos a compartir una cita muy importante que Dios puso en mi corazón y asimismo Dios va a hablar a nuestras vidas. Está en Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Vamos a leerlos todos juntos, amén. Dice a su santa letra, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. ¿Ok? Y bueno, pues principalmente el día de hoy es invitar como tal a tener en cuenta lo importante que es el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque simplemente Dios nos ha amado en cada momento y no nos ha reprobado. Aún así seguimos aprendiendo de su escuela de la vida. Dicen que Dios es el gran maestro, tan bueno que es que te repite las lecciones. Que si no la entendiste, bueno, ese mismo proceso lo vas a volver a repetir, en general lo vamos a volver a repetir. ¿Para qué? Para poder estar más fortalecidos y poder aprender de ese proceso. ¿Pero qué crees? Dios nos dio libertad, mas sin en cambio hay que tener en cuenta que no solamente quiere decir que ya nos dio gracia y vamos a vivir en libertinaje, ¿no? Eso quiere decir que requiere de esfuerzo para tener en cuenta que la libertad en Cristo Jesús es como tal algo eficaz que debe de estar en nuestros corazones. Somos salvos por gracia, sí, pero la pregunta, ¿en realidad valoramos eso? ¿En realidad valoramos eso? En mi caso, he sido una de las personas que no ha valorado eso. ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios ya me hizo libre, pero estoy esclavizado de los gustos carnales. Muchas veces nuestro propio dolor a veces se ha hecho de una manera en la cual se nos hace placentero que nos gusta volver al dolor. Muchas veces decimos, es que yo ya no quiero estar encerrado, pero nos gusta buscar el encierro. Y así a veces hemos sido. En esta carta, el apóstol Pablo, en su carta, en la carta a los Romanos, trata o desenglosa de una manera detallada
la salvación con base a la iglesia romana. Viendo que, conforme la historia, en Roma, una pequeña minoría de la población estaban esclavizados, eran esclavos, imagínate. Otra en la iglesia romana, la comunidad romana, que también lo que tenían es que había muchas controversias políticas. Y entonces, pues, Pablo dice, pues, observen la libertad. Observemos esa libertad. Porque, Cristo ya nos dio, ya hizo su sacrificio para ser libre. Mas sin en cambio, ahora dice, permanezcan. Que dice, entonces, no hay ninguna condenación. En esta palabra dice, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo, es decir, a aquellos que tienen la mente en Cristo. No es nada más saber que ella murió y llevársela de apechito. No. ¿Por qué crees que a veces en la palabra dice, entrad por la puerta angosta? La puerta angosta, sabes que requiere esfuerzo o de una manera en la cual debemos de esforzarnos para poder entrar, porque si entramos de una manera inadecuada, no vamos a poder entrar. ¿Ok? Eso nos quiere decir que no porque hayamos recibido la gracia, quiere decir que vamos a llevárnosla de pechito, sino simplemente estar pendientes, estar atentos. Que el enemigo, ¿qué es lo que nos dice Juan 10:10? El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Porque el enemigo no entra por la puerta, sino simplemente se vuela por otro lado. Y es lo que a veces, el enemigo es tan sigiloso que a veces observa el momento en el cual nuestro pie no está firme. A veces nos confiamos tanto de la gracia en Cristo Jesús. Obviamente es verdadera, es bendita, es un esfuerzo que no tiene palabra. Pero ¿qué crees? Muchas veces esa gracia la llevamos por los suelos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo nos ataca el enemigo? ¿Cómo nos observa? El enemigo es legalista. Él no te va a atacar con otro lado. Va a buscar la manera en que la misma palabra de Dios, o a veces en tu propia necesidad, digas, pues yo ya no quiero, pero muchas veces muestra las cosas como si fueran bonitas. ¿A qué me refiero con eso? Hace parecer que las cosas que nosotros hacemos son correctas, pero no lo son. En el libro de Proverbios nos dice que el hombre es sabio en su propia opinión, ¿más qué? Más Jehová pesa los corazones. A veces el enemigo nos hace ver que somos sabios, que sí, no las sabemos de todas a todas, pero en realidad Jehová dice, pesa los corazones. ¿Cuánto te das a valer en tu vida a través de la gracia que Jesús nos da? Es decir, tener la mente de Cristo. La mente de Cristo no es solamente tener una posición. ¿Sabes que Cristo en todas sus enseñanzas habla de humildad? Habla de servicio a la iglesia, pero ¿sabes cuál es la iglesia? Nosotros mismos. ¿En realidad le damos buen servicio a nuestra iglesia? Dice que también nos dio una nación libre. ¿Sabes también quién es la nación libre? Está sobre tus dos pies, sobre nuestros dos pies. Entonces, ¿por qué a veces si Dios nos dio una nación libre? La pregunta es, ¿por qué a veces nos esclavizamos en emociones? Emociones que en realidad no nos llevan, en desesperación. Sabes que cuando a veces no somos prudentes y queremos las cosas así de rápido, nunca nos salen bien. Y no solamente materiales, sino mentales. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando estamos pensando en los días de que cuándo va a terminar nuestro proceso? ¿Y quién se está esclavizando en esa desesperación?
Nosotros mismos, pero el enemigo dice, pues tú eres libre, busca tu libertad, sí. Dios te dio la libertad, mas en cambio, ¿qué nos dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Josué, ¿qué es lo que vino a hacer? Bueno, ¿qué es lo que hizo con el pueblo de Israel? Obviamente los llevó a conquistar esa tierra prometida. ¿Y sabes cuál es lo prometido que Dios nos dio? La libertad. Pero libertad. Libérate de esto. Libérate de esto. Dios te dio un brillo, como aquella armadura. Brillas, vales mucho. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto nos manda por los suelos, porque todas estas redes sociales traen demasiada publicidad que genera que nuestro proceso se vaya por los suelos. Se es dicho que una mosca muerta puede echar a perder el mejor perfume y el más caro. Una mosca muerta es una pequeña locura, una pequeña emoción que no tuvimos pendiente y de repente se nos fue a la basura todo nuestro proceso, todo nuestro esfuerzo, todo lo que vivimos. Y Cristo Jesús simplemente lo llevamos por los suelos, por causa de una simple emoción. Una simple emoción. Otra cosa, Jesús, cuando nos dio la libertad, en la alabanza nos decía, a pesar de mi infidelidad. ¿Qué es lo que dice? A pesar de que somos fieles, bueno, pues valemos mucho para Dios. No somos cualquier cosa, no somos simples cosas como por ejemplo algo que se arrastra, no, simplemente nos dio valor de tener posibilidad de ser conscientes, de aprender de la vida, pero ¿qué crees? No queremos aprender de la vida, no queremos, hablando en primera persona, así lo dijo Pablo, de los pecadores yo soy el primero, mas no me justifico, pero a través de mis errores, que yo soy reprobable ante Dios, prevénganse los demás, porque Dios ve la gracia en los demás. Y simplemente dice también que desde los tiempos bíblicos hasta la fecha, la comunidad cristiana y no cristiana ha vivido en círculos repetitivos de esclavitud. Esclavitud de mucho. Falta simplemente de querer esforzarnos. Sufrimos demasiado, pero el dolor a veces se ha hecho tan placentero que a veces nos gusta enojarnos, que a veces nos gusta sufrir, que a veces nos gusta checar las fallas de los demás, pero ¿qué crees? Dios nos dio una conciencia de aprender, mas no de esclavizarnos en lo que el enemigo a veces te pone. Critica a los demás y te cegarás tú mismo. Otra cosa, enójate con los demás y te enfermarás tú mismo. ¿Qué es lo que más sucede? Ok, sí, nos dio un cuerpo libre, pero a veces nosotros, y es más, nos dio 3 tipos de autoridad, 3 tipos de autoridad muy importantes, que es heredada, delegada y ganada. Pero esos 3 tipos de autoridad se quedan aquí, en los suelos, por causa de nuestras propias emociones. El enemigo, ¿qué es lo que quiere? El enemigo, fíjate que el enemigo no tiene potestad sobre nosotros, pero él tiene la manera en que te genera pensamientos. El pensamiento sabemos si nosotros lo aceptamos y lo ponemos por obra y nos creemos esa mentira. Es más, el diablo ni existe, no existe. Pero ¿qué crees? Nosotros le damos poder y lo hacemos vivir a través de lo que nosotros hacemos. ¿Sí te das cuenta? O sea, el diablo está, pero no tiene autoridad sobre nosotros. Es más, el padre de la mentira es muerta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién le da autoridad de tener vida sobre nosotros? Nosotros mismos. Por eso a veces él ahorita se hizo vivo. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en nuestro mundo, nos encerramos en nuestro mundo y no salimos de él. Nos dio espíritu libre, pero la libertad a través del servicio.
en tu propia iglesia que está sobre 2 pies. Otra cosa, a veces siendo honesto, ¿cuántos de nosotros a veces hemos anhelado esa libertad errónea? ¿Qué quiero decir con eso? Hay momentos en los cuales Dios pone los medios para podernos salir o liberar de esas garras de esclavitud. Pero bueno, dice, ya puse los medios, te voy a poner un proceso, te voy a moldear, pero a veces actuamos repetidamente como el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Dios ya me hizo libre, pero estoy repitiendo patrones de conducta, culpando a los demás por lo que yo generé en mi propia vida. Diciendo, es más, el enemigo lo que busca, que el ejército se divida. Y cuando el ejército se divide, pues el enemigo entra por lo más débil del ejército. Por lo más débil. Y eso es esa mosca muerta, que no estamos pendientes muchas veces a lo que somos, a lo que valemos, porque Dios dice, vales mucho. No somos cualquier cosa. Nos hizo, imagínate, que desde Adán nos dio esa autoridad sobre especies de la tierra, pero ¿qué fue lo que sucedió con Adán? Se sometió a esa especie de la tierra, le dio autoridad sobre esa cosa que se arrastra y simplemente la condenación cayó sobre nosotros. ¿Y qué es lo que sucedió? Culpó. Es que la mujer que tú me diste. Y así muchas veces somos nosotros. Dios nos dice, sal de esa esclavitud. No, pero es que esa persona tiene la culpa. Tal y tal momento tiene la culpa, yo no soy culpable, cuando en realidad, ¿quién es responsable de su propio cuerpo? ¿Quién forja nuestro propio destino? No somos títeres de los demás. Es más, a veces nos generamos ese tipo de esclavitud cuando decimos, es que me hizo enojar. Nadie te hizo enojar. Nosotros decidimos enojarnos por causa de acción de otra persona. Mas nadie nos hizo enojar porque no somos un títere. Nadie tiene potestad sobre nuestra propia mente. Y como título a esto dice, Él nos dio libertad, pero la lucha continúa. Sí, Señor, el Señor es el guerrero, el Señor pelea por nosotros, todas las batallas. Pero ¿sabes qué? La lucha es, abre tu corazón, pídele al Señor, habla al Señor, busca al Señor, buscad al Señor, el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura, pero depende de nosotros si nos esforzamos en buscarlos. Es más fácil estar en esto que leer esto, la bendita palabra. Es más fácil. Es más, imagínate tanta potestad que nos dio Dios sobre especies de la tierra, que a una cosita de 2 por 2 y por 100 pesos le estamos dando una autoridad sobre nosotros. O sea, esa cosita nos puede mangonear como quiera. Como quiera. ¿Y sabes qué es lo que genera? Bueno, pues es como aquello, dice, no, pues no me dejes, a veces dice, sé libre, culpa a los demás y yo te daré libertad de emociones. Pero no es así, no es así. Eso simplemente, si te das cuenta, es color blanco, parece lo bonito. Así nos muestra la esclavitud, bonita, cómoda. Pero dice, es muy bonito, o lo ven muy bueno, pero ¿qué tal te traiciona? Porque a todos les gusta, ¿sí o no? Si no nos hubiera gustado,
no estuviéramos aquí. Es más, es otro ejemplo, ese tiene que ver con otro ejemplo de esclavitud, una forma de una Coca-Cola. ¿Sabes qué es lo que tiene? Es muy dulce y a veces todo les gusta, pero ¿qué tal está de oscura? ¿Qué tal está de oscura? ¿Qué es lo que en realidad queremos? Buscamos mucha libertad, pero a veces la libertad la buscamos así, cruzados de brazos. Ahora lo que les voy a compartir en esta parte, en la Biblia nos dice que hay tres números. Los satanistas dicen que son una teoría satanista, que esos 3 números son las 3 oportunidades que al humano no se le van a dar. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esas 3 oportunidades se van a ir por los suelos. Pero si nosotros buscamos a Dios en cada momento, y Dios no es una religión, es busca tu manera, sé más consciente, porque Dios lo que busca es conciencia. Sé más consciente de quién eres, date a valer. O a veces quieres que lo que más insignificante se burle de ti y te arrastre por los suelos, o nos arrastre, por los suelos, nos haga trizas. ¿Sabes cómo a veces nos debemos de dar cuenta de que nuestra esclavitud en realidad fue quitada por nuestro Señor Jesucristo? Primero, pide perdón a Dios, pero ¿sabes a quién más le debemos de pedir perdón? A nosotros mismos. Vete a un espejo, pídete perdón a ti mismo por dañarte, por desvelarte, por hacerte pensar cosas que en realidad no te edificaban. Y eso lo digo hablando en primera persona. Otra cosa, el Señor Jesucristo a través de su libertad nos dice, yo te amo, y es más, las puertas tanto del corazón de Dios como las puertas del cielo y de la libertad están abiertas cuando tú quieras, a pesar de la infidelidad que a veces nosotros hemos tenido. Dice, cuando quieras, si Dios tiene las puertas abiertas de su amor en todo tiempo, ¿por qué a veces nosotros por una mínima cosita nos estamos peleando? Por una mínima emoción nos estamos peleando. Y el enemigo simplemente no te toca, él lucha, pero a través de nosotros mismos, nuestra propia autodestrucción. Él no nos toca, porque no tiene potestad sobre nosotros. Pero ¿quién se daña a sí mismo? ¿Quién se daña a sí mismo? ¿Quién se esclaviza a sí mismo? El enemigo solamente pone los pensamientos, pero nosotros solo sabemos si lo aceptamos y los ponemos por obra. O es más, a veces si nos creemos esa mentira. Es más, tanto amor que tiene Dios por nosotros, que a veces en su misma palabra nos dice, y es en Salmo 91:5. A ver, búsquenme Salmo 91:5, ¿qué nos dice? Salmo 91:5. Vamos a leerlo todo, ya apareció aquí en la pantalla. A través de la libertad que nos dice, 1, 2, 3. No temerás. Ok, hasta ahí. No temerás al terror nocturno ni saeta. ¿Saben qué en tiempos anteriores qué eran las saetas? Ok, sí. Pero la diferencia de una saeta y una flecha. Exactamente. Simplemente era esos ruidos de temor. O sea, no hacía nada. Simplemente generaban temor. Y así es lo que el enemigo a veces genera. Temor en nosotros. No puedes. Eres esclavo. Tú mismo te hiciste daño. Es más, tan legalista que a veces que genera culpa en nosotros mismos de tantas cosas. Y a veces nos hace sentir más mal de lo que en realidad no somos.
Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero el enemigo dice, o sea, nos culpa de cualquier cosa. Entonces dice, ni saeta que huele de día, dice, pero yo soy hijo de Dios. Ni tus saetas, ni los dardos de fuego. Es más, en Efesios nos dice, ni los dardos de fuego, que son eso que llega a nuestros pensamientos. No puedes. ¿Para qué sufres? Es más, vete y búscate algo que te calme ese dolor. ¿Y qué buscamos? Queremos la amargura, queremos quitar la esclavitud de la amargura, del dolor de nuestro proceso, pero nos vamos por otra más amarga. Más amarga. ¿Y saben por qué a veces nos esclaviza por bolas de humo? Todos los que hemos consumido cristal, ¿qué es lo que sucede cuando intentas leer un libro? No ves nada, se te borra la vista. Y así es lo que hace el enemigo. Nos nubla nuestra vista espiritual, nos hace ceguera espiritual, bolas de humo. Y cuando nos altera nuestro nivel nervioso. ¿Qué pasa cuando nos altera nuestro nivel nervioso? Pensamos más allá de lo que somos, cuando en realidad, y es lo mismo que a veces a través de la esclavitud del enemigo, quiere que vayamos a buscar algo de lo cual no pertenecemos. No pertenecemos porque eso no tiene autoridad de nosotros, más de nosotros depende si le damos potestad. Eso es lo que depende de nosotros. Es amargo, no nos deja dormir, es como esa saeta, te provoca miedo, ¿sí o no? Todos los que han consumido que hemos consumido ese tipo de sustancias que nos desnivelan nuestras emociones, nuestro sistema nervioso. Cuando estamos fuera de nuestro sistema nervioso empezamos a generar psicosis, miedo, mucho miedo. Y es lo que el enemigo quiere. Quiere que el ejército de Dios tenga miedo y no luche por sí mismo. La idea es, ¿en realidad queremos luchar por nosotros mismos, por la gloria de Dios? ¿O le vamos a dar potestad a algo? Entonces, pues el diablo no tiene ni potestad sobre nosotros. No la tiene. Pero a través de... Es más, en Gálatas 5:19 nos muestra todas esas obras. Es más, son todos los que luchan con el enemigo en contra de nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne que son, o sea, infinidad. ¿Qué genera? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde nuestra mente. Miedo, temor a lo que en realidad somos. No queremos ir más adelante porque a veces se nos hace difícil. ¿Por qué? Círculos repetitivos, círculos viciosos. Muchas veces no podemos curarnos de esa enfermedad espiritual porque a través de que nuestras emociones no las hemos podido nivelar, simplemente nos quedamos por los suelos. Es más, tanto así que por mucho que sea nuestra dureza, que es todo eso que son las obras de la carne, es como las piedras. Por muy grandes que sean, siguen estando en el suelo. Las piedras, por muy grandes que estén, siguen estando en los suelos. ¿Por qué? Por duras, porque no tienen vida. Más, ¿qué es lo que dice? Jesucristo nos dio vida en abundancia, o sea, vive, entiende.
aprendamos del proceso para poder saber qué propósito tenemos en nuestra vida y saber que somos libres. Mas sin en cambio, no le entregues tu gran autoridad, tu gran bendición, algo que te puede mover. Porque, sin ofender a nadie, cuando estábamos todo el tiempo detrás de esta pantalla, no nos dormíamos. Mas sin en cambio, ahora que estamos lejos de esa pantalla, estamos cansados. ¿Pero quién cansó nuestro cuerpo? Nosotros mismos. Dejemos de culpar a los demás. El ejército de Dios no es de que se esté peleando a sí mismo. No. ¿Por qué? Porque es más fácil de esclavizarse a sí mismo. Es más, hasta Efesios dice, no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿Quiénes son los principados? Lo que a veces se genera en nuestra mente. Potestades todas esas oscuridades. Y la oscuridad, pues no solamente se refiere a un demonio, ¿no? Sino la oscuridad mental que a veces tenemos. En observar más en qué error tiene el otro, en observar más en qué es lo que me hizo la otra persona, en observar más en qué placer me genera tal cosa, y toda esa autoridad la perdemos simplemente por causa de nada. El versículo de 8:2 dice que porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo Jesús es la persona, es el ser más consciente que nos podemos imaginar, que por mucho que tuvo esa autoridad, no posición, autoridad. Autoridad tiene que ver con el control de nuestras emociones. Control, una autoridad controla, no mangonea, controla. Y así es nosotros. ¿Vamos a tener control sobre nosotros mismos? A través de lo que Dios nos ha enseñado. A través de Dios. Nadie puede sin Dios. ¿Por qué? Porque a veces equivocadamente le llamamos autoridad aquello que nos hace como quiere. Y la autoridad simplemente se la damos a alguien que está bajo nuestros pies. No vino para hurtar, matar, Él solo vino para hurtar, matar y destruir. Pero sí, ¿quién le da la autoridad de dejarse destruir? Más, Cristo Jesús dice, he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia, o sea, más grande. ¿Te das cuenta que la persona cuando es más consciente puede abrirse caminos por donde quiera? Por donde quiera. Pero cuando el ladrón viene para hurtar, nos roba nuestra paz. Cuando Jesús, después de su sacrificio, dijo paz a vosotros, es decir, ya no se preocupen, ya son libres. Pero Él viene a hurtar, a matar. A veces estamos muertos en vida. Muertos en vida. ¿Por qué? Depresiones. Le damos autoridad a la depresión. Exactamente, acabo de escuchar la angustia, desesperación, todo lo que nos borra la mente. Queremos muchas veces irnos por el lado equivocado. Dicen, no, pues este camino es difícil, mejor me voy a ir por otro equivocado, pero el único que nos lleva es a caminos de muerte.
Por eso dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, quiere decir que estamos teniendo en cuenta nuestras experiencias y también lo que la palabra de Dios nos dice. Porque Dios habla a través de nuestras experiencias por medio de su palabra. Pero si nos conformamos a este siglo, bueno, amárrate las manos, dice, y deja que la teoría satanista se cumpla, perdiendo tu oportunidad. ¿Y a qué me refiero? No me refiero física, mentalmente, de que esperamos conformarnos a ver a qué horas Dios nos va a dar la bendición y ni siquiera nosotros nos esforzamos por entender nuestra vida. Un soldado, ¿qué es lo que hace? El soldado siempre es entrenado, disciplina en cada momento. Por eso la armadura de Dios habla de toda la palabra de Dios, pero en 10 versículos nada más. Todo lo que nos va a proteger de la esclavitud del enemigo. Es dicho que el diablo en realidad no va a robar algo que en realidad, no vale. O sea, él no se va. Él viene a robar simplemente algo que en realidad tiene valor en Dios, en Cristo Jesús. ¿Por qué crees que somos más tentados? ¿Por qué crees que muchas veces somos más, las emociones a veces nos mueven para allá? Porque somos un peligro para el enemigo y a veces el enemigo quiere que estemos en los suelos porque somos peligro y porque tenemos un valor, porque Dios nos lo dio. Valemos como lo he explicado muchas veces, ese billete. Un billete tiene la cara de una persona y te das cuenta que es un papel. Ok, bueno, es la tinta que tenemos a través de nuestras obras por medio de nuestro papel de nuestra vida. Así es lo que sucede. Pero como tenemos buenas obras, pues el enemigo dice, pues esos billetes me deslumbran, los voy a destruir, quiero quemarlos. Son peligrosos para mí porque pueden comprar más mi propia condenación. Mas Jesús dice, no, esas personas para mí valen mucho. Son infieles, pero no me importa, sé que van a tener un cambio. Sé que van a tener un cambio. Y no somos infieles a nuestro Dios. Bueno, no nada más a nuestro Dios, sino infieles a veces a nosotros mismos. O sea, no a otra persona, a nosotros mismos. Somos infieles a nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando somos infieles a nosotros mismos, Dios nos da la mejor edificación y a veces nos pone a personas para que tengamos un proceso de que no estemos autodestruyéndonos. Pero cuando somos infieles con nosotros mismos, a escondidas vamos y hacemos lo que nos destruye a nosotros mismos. Y esto ha sucedido, porque en primera persona pude ser yo. Pero ¿qué vamos a hacer? Aprender de Dios. Aprender de Dios. Mira, en el 8:12, Romanos 8:12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos a la carne. Es decir, sí somos deudores, pero no a la carne. ¿A qué me refiero con ser deudores no a la carne, sino simplemente cuál va a ser nuestro pago? El esfuerzo, el agradecimiento a Dios por todo lo que nos hizo. Porque la carne no nos dio nada, simplemente lo único que nos está haciendo, nos está destruyendo a nosotros mismos a través de emociones, a través de pensamientos inadecuados. ¿Tú crees que le debes algo a algo que te está destruyendo que en vez de darte te quita? No. Es muy importante que veamos lo que Dios nos va a enseñar. Y bueno,
Pues concluyendo esto, lo importante es que tengamos en cuenta que la libertad no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Porque muchas veces decimos, yo creo en Dios, pero en realidad no tenemos ni siquiera en cuenta lo que en realidad valemos. Yo creo en Dios porque Él me dio la libertad. Yo le creo a Dios. ¿Por qué? Porque acepto su voluntad en mi corazón. Haz tu voluntad, muestra tu camino, hazme libre. Libre de todo lo que a veces me está destruyendo. No, mira, muchas veces, los pensamientos del mundo, las críticas del mundo, nos han pensado que somos nada. Pero no es eso. Para Dios no. La pregunta, ¿nunca nos hemos preguntado por qué Dios nos trajo a este lugar? Exactamente, ser mejores, aprender, darnos cuenta que en realidad valemos, que en realidad somos libres. La libertad no tiene que ver en cachar la otra falla. La libertad tiene que ver en darte a valer como tú quieres. Deja de pelearte con los demás. Deja de esclavizarte en peleas. Deja de hacerte menos, que no eres menos. Dios dice que aunque Él es el dueño del oro y de la plata, cada uno valemos mucho, más que el oro, porque a veces nosotros nos estamos destruyendo a sí mismos, por propia mano. La teoría de los gobernantes del mundo en las oscuridades están generando que el mismo humano se destruya a sí mismo para que después, en la oportunidad que no se da, sabemos, de las 3 oportunidades que no son para el humano, quieren aparecer limpios, pero no. Nosotros somos uno en Cristo Jesús, somos su iglesia y Él busca lo mejor para nosotros. Amén.